Entonces, ejercicio 1, una elipse horizontal con centro en el origen, cuya longitud del eje mayor es de 8 unidades. Vamos a cambiarle a este dato, lo vamos a cambiar por 6. Y el eje menor es de 6 unidades, lo vamos a cambiar por 4. Para verlo como ejemplo, ustedes trabajan con los valores que se les dan. Para elaborar la gráfica nos vamos a estar guiando con este diagrama que tenemos aquí, en donde aquí está señalado en azul a lo que se le llama el eje mayor. Sería este segmento que va desde un extremo de la elipse al otro. A los extremos que están en el eje mayor se le llaman vértices. Ahí están señalados con V ambos vértices. Sería algo así como uno de los diámetros de esta figura, ¿no? Pero no se le llama diámetro, en este caso se le llama eje. Y sería el semieje menor, uno vertical, también que une dos extremos de la elipse. A esos extremos se les llama covértices. Entonces la elipse que estamos observando aquí graficada es una elipse horizontal, como la que nos están pidiendo aquí arriba. Sería una elipse horizontal cuando el eje mayor nos queda posicionado de manera horizontal. En el momento que el eje mayor nos queda posicionado de manera vertical, a este tipo de elipse se le llama elipse vertical. Entonces la posición del eje mayor nos identifica a una elipse horizontal de una elipse vertical. Si el eje mayor es vertical, la elipse es vertical. Y si el eje mayor es horizontal, la elipse es horizontal. Entonces nos están diciendo que esta elipse tiene centro en el origen, entonces la vamos a graficar ese punto. Sería el centro de la elipse. Nos dicen que la longitud del eje mayor es de 6 unidades, entonces nos están diciendo este segmento mide 6 unidades. Lo vamos a trazar y vamos a distribuir las 6 unidades de manera simétrica. Del centro a la izquierda 3 unidades y del centro a la derecha también 3 unidades, para que en total sean las 6. Entonces del centro a la izquierda 3 unidades, aquí nos queda uno de los vértices. Le vamos a llamar igual que en el diagrama, le vamos a llamar vértice 2. Y del centro a la derecha 3 unidades, ahí nos queda el otro vértice. Le vamos a llamar vértice 1 como en el diagrama. Entonces ahí ya podemos ir identificando los elementos de la elipse. El centro, al estar en el origen, tiene coordenadas 0, 0. Los vértices, el vértice 1 tiene coordenada 3 en X, 0 en Y. Y el vértice 2 es menos 3 en X, 0 en Y. Entonces podríamos trazar el eje mayor. Sería el segmento que une a los dos vértices. Ahora vamos a usar la otra información. Nos dicen que el eje menor mide 4 unidades. Entonces ahora este segmento, que está de color rosa, debe medir 4 unidades y vamos a hacer lo mismo. Vamos a repartir las 4 unidades de manera simétrica. A partir del centro, 2 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia abajo. Entonces del centro 2 hacia arriba y llegamos a uno de los covértices. Y del centro 2 unidades hacia abajo y llegamos al otro covértice. El segmento que une a los dos covértices es el semieje menor. Y ahí estamos observando que al trazarlo nos quedó de 4 unidades, como nos menciona el problema. Entonces ahí podríamos trazar la elipse que pasa por esos 4 puntos. De momento no lo vamos a hacer. Vamos a identificar los demás elementos de la elipse que están señalados aquí en este diagrama. A la distancia que hay desde el centro hacia uno de los vértices, puede ser el vértice 1 o el vértice 2, aquí está señalado a la izquierda para que no quede solapado con esta otra distancia. A la distancia que hay del centro a uno de los vértices se le llama A.
o semieje menor. Entonces, en este caso, en esta elipse, la distancia del centro a uno de los vértices es de 3 unidades, entonces este dato vale 3 unidades. En el diagrama también está señalado este otro dato, identificado con la letra B. Es el semieje menor, es la distancia que hay del centro a uno de los covértices. Esta distancia sería el valor de B. En este caso, esta distancia es de 2 unidades, entonces B vale 2. Y en el diagrama está otra distancia, la que está identificada con la letra C minúscula. Y es la distancia que hay del centro a uno de los focos de la elipse. En este caso, como no conocemos en dónde están los focos, pues no sabemos cuánto vale C. Pero lo vamos a calcular. Para calcularlo resulta que en todas las elipses sucede que si la distancia del centro al vértice es el valor de A, la distancia del foco a uno de los covértices, que sería esta distancia, es igual a A. Siempre la distancia del centro al vértice es igual a la distancia del foco a un covértice. Entonces resulta que aquí nos queda dibujado un triángulo rectángulo, donde un cateto es C, el otro cateto es B y la hipotenusa es A. Entonces con el teorema de Pitágoras podemos calcular el valor de C si ya conocemos A y B. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, que nos van a quedar las letras un poco diferente a como normalmente manejamos el teorema de Pitágoras, sería la suma al cuadrado de los catetos, donde los catetos son C y B, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, teniendo el teorema de Pitágoras establecido en la ecuación, podemos despejar C. El B cuadrada que está sumando, del otro lado del igual pasa restando. Y el cuadrado de C del otro lado del igual pasa como una raíz. Entonces esta fórmula siempre la vamos a utilizar para conocer el valor de C. El cuadrado de A menos el cuadrado de B, vamos a calcular la raíz. En este ejercicio sería A vale 3 y 3 al cuadrado nos va a dar 9. Menos B, que vale 2. 2 al cuadrado nos va a dar 4. Y 9 menos 4 nos da 5. Entonces decimos que el valor de C es la raíz cuadrada de 5. Igual a 2.23. Gracias. Al momento de hacer la gráfica vamos a usar este 2.23. Entonces vamos a ubicar los focos aquí como lo estamos observando en el diagrama. Sería la distancia del centro al foco, debe ser de 2.23 unidades. Entonces del centro al foco, más o menos por aquí, 2.23, ahí está uno de los focos. Y vamos a guiarnos con el diagrama, ¿no? Observando que los focos están sobre el eje mayor, están en la misma dirección de los vértices, y el vértice está a la derecha del centro, el foco también está a la derecha. Y hay un foco a la izquierda también, a 2.23 unidades. Entonces más o menos por aquí, ¿verdad? Ahí estaría el segundo foco. Ahora, para presentarlo aquí como coordenadas, sería el foco 1, es que es el que está a la derecha, es 2.23 en X y 0 en Y. Pero no vamos a usar el 2.23, vamos a usar el valor exacto, la raíz cuadrada de 5. En X es entonces la raíz cuadrada de 5. Y el segundo foco, el que está a la izquierda, es menos 2.23 en X, pero vamos a usar también el valor exacto, es la raíz cuadrada de 5. Entonces menos 2.23 sería menos la raíz cuadrada de 5. Vamos a usar la igualdad, ¿no? Entonces el número del decimal lo podemos usar para guiarnos en la gráfica, pero al presentar las coordenadas tenemos que presentar el valor exacto. Ahí tendríamos los focos. Y nos falta un elemento que sería la longitud del lado recto. Se calcula con esta fórmula. Es 2b cuadrada
sobre A. Entonces A y B serían estos dos datos que tenemos acá a la izquierda. Nos quedaría entonces 2 que multiplica el valor de B, que vale 2, elevado al cuadrado, dividido entre el valor de A, que es 3. Para hacer la operación, primero hacemos lo de arriba y primero hacemos el cuadrado. 2 al cuadrado nos da 4 y 4 por 2 nos da 8. Entonces nos queda que la longitud del lado recto es de 8 tercios. ¿Qué es el lado recto? Es un segmento que pasa por los focos de manera perpendicular al eje mayor. Entonces quedaría dibujado de esta manera el lado recto. Y acá también hay otro segmento llamado lado recto, perpendicular al eje mayor. Entonces ese segmento aquí debe medir 8 tercios. Podemos poner 4 tercios hacia arriba, que es 1.33 más o menos. Y 4 tercios hacia abajo, que es 1.33. Y en total tenemos los 8 tercios que de medir. Entonces este segmento sería el lado recto. Podemos hacer lo mismo en el otro foco. 1.33 hacia arriba y 1.33 hacia abajo. Ahí tenemos el otro lado recto. Y lo podemos utilizar para guiarnos un poquito más a la hora de trazar la elipse. Que ahora sí la vamos a trazar. Pasa por el vértice, pasa por el extremo del lado recto, pasa por el covértice, pasa por este otro extremo, por el vértice. Y por todos esos puntos pasaría la elipse. También es necesario presentar las coordenadas de los covértices. El covértice 1 tiene coordenada en Y, 0, 2, perdón, tiene coordenadas 0 en X, 2 en Y. Y el covértice 2 sería este de aquí abajo en X0 y en Y menos 2. Entonces estos serían los datos a presentar: el centro, los vértices, los focos, la longitud del lado recto y los covértices para poder hacer la gráfica. Y ahí terminamos con el ejercicio.